Y tenemos también lo que es capacitación de las herramientas mencionadas e implementación de los software también mencionados, ¿sí? Rápidamente, bueno, nuestro foco es desde empresas mineras, pasando por petróleo y gas, hasta EPCistas. Es bastante variado la gama de clientes que nosotros tenemos. Oracle representa todo una... compró Primavera hace unos 4 años, 5 años, y representa básicamente una suite de productos. Comienza con P6, que es para básicamente lo que es análisis de lo que es hacer cronograma, control de plazo. Después tenemos Risk Analysis para gestión de riesgo. Y después tenemos Portfolio Management para análisis de portfolio. Contract Management se dejó de fabricar a partir de 31 de diciembre de este año. Que era para control de costos y control de lo que es contratos. Entonces, básicamente, con Primavera, yo tengo la posibilidad de trabajar, hacer cronogramas, trabajar templates dentro de ese mismo cronograma y también hacer websites del propio proyecto. El sistema me permite crear una website y tener una versión estática de lo que es el proyecto. Yo tengo 2 tipos de licenciamiento. Una licencia de Primavera Enterprise y una Professional. La licencia Professional es una licencia un poco más barata y es una licencia cliente-servidor. Me permite trabajar standalone o bien trabajar cliente-servidor, pero no tiene ambiente web, ¿sí? La otra licencia es la licencia Primavera P6 Enterprise. Ella incluye la versión Professional, pero también tiene todas las funciones de la versión web. La diferencia es muy poca, diferencia de precio hay $230 aproximadamente entre una licencia y otra. No vale la pena la Professional teniendo las funciones de la Enterprise. La Enterprise me permite a mí trabajar 100% web, me permite también trabajar dashboards, se los voy a mostrar de aquí a poco, o paneles de control. Y también, algo importante, la licencia Enterprise incluye algo que se llama BPM, Business Process Modeling. Me permite hacer workflows dentro de la propia herramienta. Crear un ciclo de aprobación de un cambio, por ejemplo, eso sería un workflow, ¿sí? Entonces, 2 tipos de licencia para el mismo objetivo. Una licencia cliente-servidor, una licencia web que incluye la versión cliente-servidor también, ¿sí? Entonces, básicamente esta es una herramienta que me permite no solo gerenciar proyectos, sino también gerenciar portfolios o portafolios. Es una excelente herramienta para creación de cronogramas y para control de recursos dentro del cronograma, no para control de costos. No es una buena herramienta para control de costos, pero sí para control de recursos. Entonces, me permite tener una visibilidad completa de los recursos, pudiendo saber en forma desde masiva a un nivel de detalle qué están haciendo cada uno de los recursos y por qué. Entonces, el sistema me permite trabajar todo lo que es tendencia con base a una metodología que se llama valor agregado, el cual me permite calcular no solo cada costo y plazo, sino también él analiza la productividad que yo tengo a nivel de estimación. En el cronograma original, él me calcula planificado contra real y él me da la tendencia, la posible tendencia para cerrar el proyecto, ¿sí? Para yo trabajar Primavera, ustedes, como me lo acababan de decir, ustedes trabajan a nivel standalone.
cuando ustedes comienzan a trabajar ya más de un usuario, el sistema, por el fato de ser multiproyecto y multiusuario, me permite a mí crear visiones corporativas. ¿Eso qué significa? Que yo puedo ver cartera de proyectos dentro del propio Primavera. Lo primero que yo debería hacer para crear Primavera sería, para comenzar a usar Primavera, sería una EPS o una Enterprise Project Structure o una estructura jerárquica de proyectos, que no más es que un organigrama de proyectos. ¿Cómo voy a guardar los proyectos, los proyectos dentro de la estructura de mi empresa? No sé cómo realmente está la estructura de ustedes, pero por ejemplo, esto que yo les estoy mostrando aquí, esta estructura es una estructura padrón que yo creé, pero ustedes pueden crear la suya. O sea, yo podría tener, si no sé si ustedes son un grupo empresarial, pero yo podría tener un grupo empresarial de las diferentes empresas aquí. Dirección comercial, dirección de producción. Aquí podría tener los clientes y aquí los proyectos a nivel de cliente. Por ejemplo, aquí tener, no sé, un Codelco. Y aquí todos los proyectos asociados a Codelco. Entonces, para que ustedes tengan una idea, Primavera me permite tener 28 niveles. Aquí tengo 2, 4, 7 niveles, pero puedo tener hasta 28 si yo quiero. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Necesito tener una estructura jerárquica de proyectos. Una vez que yo cree eso, voy a crear lo que se llama una OBS o estructura orgánica de proyectos o Organization Breakdown Structure. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a nivel de usuarios? No se olviden de que esta es una herramienta que me permite a mí entrar en un proyecto específico o en un grupo de proyectos. Entonces, yo necesito un administrador que va a velar por el perfil de cada uno de los usuarios. Entonces, yo tengo una línea imaginaria en la cual yo trabajo grupo de proyectos hacia arriba o proyectos hacia abajo. Entonces, yo puedo tener un gerente o un director que pueda ver toda la cartera completa, desde empresa para abajo, como puedo tener un líder de proyecto que ve un proyecto específico, o bien el gran poder que tiene esta herramienta, que yo puedo trabajar a nivel de grupo de actividades para un contratista, por ejemplo. Entonces, yo podría obligarlo al contratista a trabajar dentro de mi misma base de datos usando Primavera y él viendo solo un grupo de proyectos, o perdón, un grupo de actividades de ese proyecto. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí tenemos una herramienta multiusuario, ¿sí? Varias personas pueden ingresar al mismo proyecto al mismo tiempo, ¿eh? Y multiproyecto, o sea que el sistema me permite visualizar de acuerdo al criterio lógico que yo le dé, ¿sí? Entonces, la gran ventaja que tiene esto, por ejemplo, con respecto a herramientas como Microsoft Project, es que el usuario tiene un perfil y ese perfil es adaptado a qué estructura dentro de la EPS va a tener acceso, ¿sí? Todo criptografiado. Entonces, en síntesis, para yo usar Primavera, yo primero tendría que crear esa estructura jerárquica de proyectos. O sea, cómo voy a sumarizar mis proyectos en plazo y costo, ¿sí? Después de crear esa estructura jerárquica de proyectos o EPS, yo hago lo que es la estructura orgánica, como si fuera el organigrama de quién va a hacer qué cosa y por qué. ¿Sí? Ahí una vez que creo esa EPS, comienzo a colocar los proyectos abajo de esa estructura jerárquica. ¿Sí? Eso es otro gran diferencial que tiene Primavera, es la posibilidad de trabajar WBS dentro de un proyecto. ¿Qué son WBS? Fases.
ingeniería básica, es un, es un es una WS o una fase, ingeniería detallada. Compras es una fase. Entonces, las WS tienen un conjunto de actividades que representan una fase. El conjunto de fases hacen un proyecto en Primavera, ¿sí? Entonces, esa estructura orgánica o esos usuarios van a poder ver un grupo de proyectos, un proyecto, una fase o un conjunto de actividades, ¿sí? Esas fases o WS tienen un conjunto de actividades abajo. Esas actividades pueden tener roles, recursos. O sea, roles es ingeniero, ingeniero pleno o técnico, eso es un rol. Recurso es Juan, Pedro, Tomás. Gastos asociados a esos roles y recursos, y también puede tener algo que nosotros, que en Primavera se llaman steps, que son como subactividades de una actividad principal, del cual yo se lo voy a mostrar ahora cuando entremos un poquito en las herramientas, ¿sí? El sistema también me permite trabajar código de costos de cualquier sistema que ustedes tengan, ¿sí? A su vez, yo tengo un repositorio de documentos que puedo trabajar a nivel de grupo de proyectos, proyecto, fase o actividad, y también me permite tener un registrador de riesgos o un risk register, que él se habla con el Primavera Risk Analysis, que es específico para hacer el método de Monte Carlo, ¿no? De cálculo probabilístico. Aquí yo registro solo riesgos, ¿sí? A su vez, el sistema trabaja con código de proyectos, código de recursos y código de actividad. Esto es único en Primavera. ¿Qué significa? ¿Qué son estos códigos? Estos códigos me permiten a mí no solo tener visiones horizontales del proyecto, sino tener visiones verticales. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que yo quiero saber cómo estoy en costo y plazo en un proyecto determinado. Eso es una visión vertical para mí. Pero digamos que yo tengo un recurso, llámese equipamiento o llámese recurso humano, que es escaso y que ese recurso va trabajando en todos todos los proyectos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de de una empresa de petróleo, el cual tiene perforatrices. Esas perforatrices que hacen el trabajo de drilling en los pozos son muy caras y tengo que asegurarme de que trabaje las 24 horas del día. Entonces, ellos tienen un gerente que se ocupa solo de el conjunto de 5 perforatrices que ellos tienen. Entonces, ese gerente no le interesa muy poco el fracaso o el acierto de un proyecto. Lo que le interesa es tener optimizado el recurso perforatriz. Y por eso va a tener una visión horizontal y no vertical. De esa forma es que trabaja Primavera. Me permite ver proyectos o me permite ver recursos a lo largo de los proyectos, ¿sí? Eso es la característica fundamental que tiene Primavera. Todo esto que yo les hablé, desde la EPS hasta los códigos de proyectos, códigos de actividad y recursos, yo lo puedo guardar en un template o methodology manager, donde voy utilizando Primavera de acuerdo a las características de la planificación que yo estoy haciendo. Voy a hacer una ampliación de una refinería, es este template. Voy a hacer un shopping center, es este template. Ese es el espíritu de trabajar con el Methodology Manager, ¿sí? Estos son algunos de los gráficos que tiene Primavera, ¿sí? Tiene una buena definición, ¿eh? Me permite tener la posibilidad de hacer reportes en tiempo real, ¿eh? Y lo que yo le decía, la versión web me permite trabajar con el Business Process Automation o Business Process Modeling. Algunos lo conocen como Automation, otros como Business Process Modeling, donde yo modelo
la forma de trabajo, independientemente de hacer cronograma o no. ¿Sí? Esa forma de trabajo me permite a mí, por ejemplo, gerenciar lo que es cambios, saber si una persona se durmió en las actividades o no, saber, por ejemplo, etapas si están cumplidas o no, si una actividad se incrementó en el tiempo, que me dé alertas, por ejemplo, si un baseline fue modificado o no. O sea, básicamente me permite automatizar procesos de cronogramas. ¿Sí? Como yo le decía, tengo un risk register donde yo registro los riesgos dentro del cronograma y le doy un score. Este risk register puede ser leído por el Primavera Risk Analysis para hacer el gráfico de Monte Carlo. Primavera no tiene Monte Carlo, es el Risk Analysis que tiene. ¿Sí? Dentro de lo que es paneles de control, para que ustedes puedan ver el potencial de la herramienta, este es un panel de control hecho en Primavera. ¿Sí? Por supuesto, yo puedo customizarlo de la forma que yo quiero. No obstante, el panel estándar que viene de Primavera tiene 3 ventanas y trabaja con semáforos de 4 colores. Arriba de lo esperado, dentro de lo esperado, tendencia a tener problemas y definitivamente con problemas. Yo tengo un conjunto, aquí por ejemplo aquí veo por ejemplo que tengo un portfolio, o sea, tengo un grupo de 4 proyectos. Estos 4 proyectos están sumarizados en plazo y costo. Y yo tengo 4 columnas, 2 en plazo y costo para la definición como estoy hoy, y 2 para la tendencia para cerrar el proyecto, en plazo y costo. Esta tendencia para cerrar el proyecto es con base a la metodología de valor ganado. ¿Sí? Me calcula la productividad. Como le dije, el sistema tiene tres pantallas. La primera, que puede ser la inamovible que yo recibo viendo la salud de los proyectos. Una segunda que en la versión estándar me permite enriquecer alguna información que tengo en la primera. Y la tercera es para trabajar un área de trabajo mía. Como ustedes están viendo, en el proyecto Oton estoy con problemas. Entonces yo puedo clicar en el proyecto Oton y bajar de nivel. El sistema entró en el proyecto Oton y me está mostrando que en el edificio 1 tengo problemas. Puedo seguir bajando hasta llegar a dónde está el problema. Puedo seleccionar una acción en el margen superior derecho y enviar un email disparado desde el propio Primavera solicitando explicaciones o quedando a disposición para ayuda, lo que sea, pero me permite trabajar en un ambiente colaborativo. ¿Sí? Eso es lo bueno que tiene lo bueno que tiene Primavera. Si nosotros lo vemos aquí, ahora ya estamos en Primavera. Básicamente Primavera le viene una pantalla así cuando ustedes abren. Yo tengo que darle File, Open. Y aquí yo tengo una estructura jerárquica de proyectos. ¿Sí? Esas pirámides que ustedes están viendo ahí, ¿están viendo la pantalla con Primavera? Ok, esas pirámides que están viendo aquí me dice que tengo una EAP o una estructura jerárquica de proyectos abajo. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, yo tengo 4 direcciones, en la dirección de mantenimiento, infraestructura, industrial y corporativa, y tengo un lugar que yo dejé para hacer what if análisis. O sea, yo copio uno de los proyectos, lo llevo aquí y lo dejo a nivel de what if para yo poder jugar con la herramienta. ¿Sí? No se olviden que esto es una herramienta donde N personas trabajan en el mismo proyecto al mismo tiempo, todos interligados entre sí. Entonces, no puedo hacer what if análisis en tiempo real porque las demás personas se volverían locas. Básicamente, déjenme yo abrir una
Estoy abriendo, por ejemplo, la ejecución entera de un hospital, unas 5.000 líneas. ¿Sí? Aquí ven gráfico de recursos, los recursos del lado izquierdo, gráfico de recursos con curva S, pero déjenme mostrarle no el Gantt, esto es una, por supuesto aquí yo tengo la Gantt, ¿no? Pero déjenme mostrarlo, yo puedo tener una visión PERT. Déjenme hacerle un zoom para que ustedes vean. Cada línea verde es un subproyecto. Cada línea azul es un proyecto. Entonces yo tengo aquí el proyecto de un hospital que tiene una buena cantidad de proyectos asociados. ¿Sí? Entonces cada rectángulo es una actividad. Y tengo los links con las actividades. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, mi empresa puede estar interligada entre sí y todo el mundo sabe qué es lo que está aconteciendo. Podría tener interligado el departamento de compras y el departamento, como esto es en tiempo real, y yo sé en tiempo real qué es lo que está aconteciendo en la obra, en la medida que yo me atraso, compras podría desacelerar el proceso de compras, por ejemplo. Pero esto es, para que ustedes vean el potencial de la herramienta, esto es, yo puedo agarrar esta actividad, que ya puede llamarse, no sé, civil, y llevarla, y decir, hasta que esta actividad no termine, no comience la actividad de estructura metálica, por ejemplo. Entonces, yo puedo volver a la versión Gantt y ver la curva de recursos. ¿Sí? El sistema tiene la posibilidad de trabajar múltiples lenguajes. Yo trabajo inglés, uno puede trabajar en portugués, en español. ¿Sí? El sistema me permite también tener la posibilidad de trabajar reportes. Esos reportes ya vienen en la estructura unos 400 reportes padrón, los que puedo rápidamente ejecutarlos sin ningún problema. ¿Sí? Básicamente, yo lo ejecuto y después lo puedo llevar a nivel web o a nivel o imprimir o crear un reporte. ¿Sí? El sistema tiene un wizard que me permite a mí saber, quiero modificar un reporte. Quiero que sea, por ejemplo, fundings, por ejemplo, ¿sí? Dentro de funding quiero ver no solo el funding, sino quiero ver un proyecto específico, ¿sí? Lo puedo sortear, puedo filtrar información, darle next, run report y darle un preview y ya tengo el reporte. Puedo conectar el logo de mi empresa, puedo hacer todo el maquillaje que quiera que me parezca necesaria. ¿Sí? El sistema también me permite a mí publicar el proyecto en la web. ¿Sí? Puedo crear el nombre del proyecto, por ejemplo, el hospital, y publicarlo. ¿Sí? Si yo lo publico, el sistema me lo va a guardar aquí en primavera. Yo le doy main y él me creó el Lincoln Hospital, ustedes lo están viendo, donde tengo todas las fases del proyecto. Puedo ver gráficos que yo le adicioné. Esto es ideal cuando yo quiero enviarle a un cliente, por ejemplo, el estatus del proyecto, sin necesidad de que tenga una licencia de Primavera instalado. O bien, si lo quiero publicar en la intranet de mi empresa para que
para ver cómo está el estatus del proyecto, ¿sí? Yo puedo ver qué están haciendo, por ejemplo, el costo, puedo ver la comparación de costos, puedo ver recursos, dentro de los recursos, qué están haciendo cada recurso y por qué, ¿eh? ¿Sí? Puedo ver roles, puedo ver documentos, ¿eh? Quiero ver, estos son todos los documentos que yo creé. Bueno, no tengo, el link está quebrado, pero y reportes, por ejemplo, ven, quiero ver el reporte de cómo estoy, cuáles son las actividades que yo trabajé en el día, todas las notas que yo hice, básicamente cómo estoy a nivel de ejecución. O sea, es una muy buena función como para mostrar una visión frisada, congelada de lo que es el software, de lo que es el cronograma a un momento determinado, ¿sí? Eh, el sistema también me permite trabajar lo que se llama Crime Digger. ¿Qué es el Crime Digger? El sistema me permite a mí, cuando yo trabajo con contratistas o cuando yo trabajo con, no sé, el owner de un proyecto, yo le envío el cronograma y él me envía el cronograma con observaciones o el cronograma modificado. Yo puedo analizar y comparar, en realidad Primavera lo compara para mí, la versión original que yo envié contra la versión modificada, y yo alterar o rechazar lo que a mí me convenga, ¿sí? El sistema me permite importar o exportar de un Excel del propio Primavera con diferentes versiones, o de Microsoft Project, ¿sí? Con la versión XML o MPX. Como Microsoft Project es un poco limitado, hay que tener un cierto cuidado con los calendarios, ¿sí? Hay que, la interfase con Microsoft Project yo creo que la hace bien en un 80%, después un 20% yo lo tengo que ajustar a los requerimientos de Primavera, ¿sí? Tengo como yo le decía, yo puedo trabajar WS, si ustedes ven, este es un nivel de WS que componen todas estas actividades. Si yo clico en las WS, el sistema me da, ven, todas las fases que tiene el hospital. La ventaja estos son los que yo le decía que yo tengo NWS dentro de un propio proyecto. Entonces, tengo la posibilidad de hacer N niveles, ¿sí? Y yo el sistema me permite trabajar cada WS en forma separada. O sea, por ejemplo, puedo tener una WS de lo que sea diseño, o una fase de diseño, donde mi objetivo es el control de horas, y yo voy a hacer, voy a ver la tendencia en cuanto a horas, con respecto a otra WS donde yo tengo, por ejemplo, metros cúbicos lanzados, porque estoy haciendo concretado. Y entonces el sistema lo voy a tratar con metros cúbicos de otra forma completamente diferente, ¿sí? El sistema me permite trabajar lo que se llama tracking. O sea, por supuesto, si yo tengo la facilidad para hacer eso, ¿no? O sea, la atribución por parte del administrador para hacer eso. Yo puedo trabajar portafolio del lado izquierdo, cronograma del lado derecho arriba y recursos del lado abajo, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo voy abriendo otros, dentro del Lincoln Hospital tengo todos los recursos y tengo, bueno, la cantidad de horas por recurso, todo esto seteado de la forma que yo quiero. A ver, bueno,
me permite trabajar riesgos, como yo le decía, ¿ven? Yo tengo, dentro del riesgo, tengo qué tipo de riesgo es, cuál es el impacto, qué actividades están relacionadas a ese riesgo, la descripción del riesgo, la causa y el efecto, y notas. Esto es un risk register, básicamente. El sistema me permite llevar esto al Primavera Risk Analysis, que si ustedes ven, lo tengo aquí, perdón, aquí, Primavera Risk Analysis, ¿sí? O sea, yo lo tengo interconectado con el Primavera Risk Analysis del Primavera. De tal forma de que toda vez que yo hago el risk register, registro un riesgo aquí, el riesgo va directamente al Primavera Risk Analysis, ¿sí? ¿Ok? Yo puedo nivelar recursos, lo que mejor hace. Puedo nivelar recursos por un rol, puedo nivelar recursos por una persona, por un grupo de actividades, ¿sí? No sé si ustedes tienen algún otro tipo de pregunta, alguna pregunta específica que quieran tener sobre Primavera. Dame un segundo. Karina. No lo había sabía de los cursos. La licencia web de Enterprise quiere decir que tienes que tener tanta licencia adicional como gente que tenga alimentando el principio. ¿Aló? El tema de la licencia web. Estamos hablando de la opción Enterprise, entiendo. Sí, no, yo no escuché bien la pregunta, discúlpame, si me la pueden repetir se lo agradecería. La licencia web es la licencia para un usuario concurrente o puede haber más de un usuario concurrente. No. Hace muchos años que Primavera dejó de tener las licencias concurrentes o licencias fluctuantes. Todas las licencias, tanto la licencia Enterprise como la licencia Professional, son nominadas. Es para un usuario específico. El administrador, por supuesto, puede darlo de baja y decir, bueno, Jorge no va a ser más el usuario, este usuario y lo doy de baja y coloco otro. Pero el espíritu es que las licencias son nominadas para un usuario específico. Jorge, Pedro, Tomás, y solo Jorge la usa, ¿sí? En cuanto a la posibilidad, hay un error de interpretación generalmente cuando dice, bueno, pero yo estoy viendo, yo estoy con como la licencia Enterprise y incluye la licencia servidor, son dos usuarios, no. El espíritu de Primavera es, bueno, estoy en mi empresa, estoy dentro de mi local de trabajo cliente servidor. Voy a salir, voy a ir a la obra, trabajo en ambiente de web, pero siempre es la misma licencia, es el mismo usuario. En términos de requisitos de instalación, ¿qué se contempla? Mira, bueno, puede ser Oracle o SQL, las bases de datos. El servidor yo les puedo mandar, te puedo mandar los requerimientos de hardware y software. En la terminal con 4 megabytes, el sistema, con 4 gigas el sistema funciona bien, no requiere, no es muy pesado para trabajar. Pero ahora inmediatamente te mando los requerimientos de hardware y software, ¿sí? ¿Algún ancho banda mínimo de internet?
No, porque no te olvides que vos no estás, lo que está viajando son pantallas. Yo no hago el cálculo en la punta, ¿sí? El cálculo se hace en el servidor central. Entonces no se necesita un ancho de banda muy grande, ¿no? Ya. El tema del manejo de recursos y la coordinación con otros recursos, qué tipo de recursos, cómo interactúa, vimos números, vimos actividades, vimos tareas, o sea, hablaste de Business Process Management, o sea, y tenemos varios proyectos nosotros, entonces me interesa saber cómo se, cómo se resuelve la consolidación, no sé, Es cómo que se maneja. la consolidación la hace automática el propio Primavera, en la medida en que vos tengas acceso a varios proyectos a la vez. Por ejemplo, en esta visión que yo les estoy mostrando ahora, yo estoy viendo toda la constructora, por ejemplo, ¿ven? Todos los proyectos de la constructora, si ustedes ven aquí en la estructura jerárquica de proyectos. Entonces, desde ahí yo puedo ver cómo estoy en recursos, tanto a nivel gráfico como a nivel de curva S, como puedo ver a nivel de un proyecto específico, por ejemplo, del Lincoln Hospital, ¿ven? O sea, y puedo ir bajando de nivel hasta saber cómo estoy en todos los recursos, ¿sí? Acá ven, aquí yo hago los project portfolio. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a trabajar? El secreto está en esa estructura jerárquica de proyectos que yo le dije inicialmente. Esa estructura me va a sumar en plazo y en recursos todos los cronogramas desde abajo hacia arriba. Y esa es la forma en que yo voy a ver todos los recursos. Y los recursos yo los pongo aquí, ven, en la OBS. Entonces yo digo, bueno, dentro de la OBS tengo recursos a nivel de facilities. Dentro de facilities, ¿qué usuarios son? Y conozco los usuarios. ¿Cuáles son las responsabilidades que ellos tienen? Y aquí, por supuesto que yo soy un administrador aquí, por eso yo puedo hacer todo esto, ¿no? Pero la idea es acotarlo a las personas específicas que puedan hacer esto, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy colocando recursos en las actividades, ven, yo tengo la curva de recursos con su asignación por horas día a día, mes a mes, año a año. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí. Después habría que ver más en detalle la misma capacitación, cómo se coordina y organiza bien todo eso. Bueno, en la capacitación ustedes son entrenados para eso. De todas formas, siempre yo recomiendo unas horas de consultoría antes y unas horas después de la capacitación, como para que ustedes entren rápidamente en el ritmo de la herramienta, ¿sí? El error es muchas veces tomar Primavera, ¿no? Y no capacitarse. Entonces la gente comienza usando Primavera como es project y ahí es que está el problema, ¿sí? Esto es una excelente herramienta que cuesta un poquito al inicio arrancar, pero después es muy rápido, es muy fácil de usar. Pero se necesita cierta disciplina en el inicio, ¿sí? Necesito saber, bueno,
esa estructura jerárquica de proyectos, la estructura orgánica, quién va a hacer qué cosa y por qué, cómo voy a sumarizar los proyectos en plazo y costo, quién va a ver qué cosa y por qué, eso se necesita hacerlo inicialmente, sí. ¿Cómo se prepara una propuesta de capacitación? ¿Qué necesitas tú? A ver, no te entendí. ¿Qué necesito para yo presupuestar? Para presupuestar la capacitación, el usuario necesita conocimiento de gerenciamiento de proyectos, nada más. ¿De qué? De gerenciamiento de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Necesita saber eso. No tiene que tener conocimiento, la persona que va a tomar el curso de primavera tiene que tener una base de Microsoft Project. No existe eso. Esto se inicia bien básico, o sea, se comienza desde la parte elemental por 24 horas hasta llegar a que la persona domine la herramienta. Esto es un curso teórico y práctico, pero yo diría que debe ser 30% teórico, 70% práctico. Porque tenemos que ver bien qué es lo que, de todo lo que presentó, qué es lo que es factible de ir implementando y más o menos en qué plazo. Y ahí podemos definir una consultoría, capacitación, incluso. ¿Qué tienes como presentación disponible para nosotros que nos permitan tener una opinión de lo que nosotros necesitamos tener internamente antes de avanzar contigo? Les mando la presentación que yo hice ahora, que está en un muy buen nivel de detalle. Después, yo qué les diría, yo por ahí les recomendaría tal vez hacer una prueba de concepto, o sea, por ejemplo, yo mando un consultor una cantidad de días X y ponemos 1 o 2 proyectos de ustedes dentro de primavera, se juega un poco con la herramienta como para que ustedes se interioricen en el potencial de la herramienta y de paso se conoce un poco, se conoce a fondo qué es lo que hace la empresa de ustedes y podemos, y entre nuestro consultor y ustedes podemos llegar a tal vez un plan de capacitación un poco más coherente, ¿sí? Eso lo podemos ver después de que hagamos tu presentación. No te entendí. Lo podremos ver después de que veamos la presentación que Pero claro, ¿sí? Yo quedo a disposición de ustedes. ¿Sí? Bueno, tienen nuestras formas de contacto, mi correo. Quedamos a la espera de tu noticia, Jorge. Listo, entonces, yo quedo a disposición de ustedes. Y sigamos hablando, a ver, sigan madurando la idea. Esto es... ¿ustedes cuántos proyectos tienen en cartera más o menos? Varios. Porque lo que se puede hacer es, se toma un proyecto, un case, se crea la metodología de ustedes en ese proyecto y después se lleva el restante de los proyectos a producción con base a ese modelo, ¿se entiende? Sí. Quedamos a la espera de tu correo, Jorge. Listo, entonces, muchísimas gracias por su tiempo y quedo a disposición. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.